Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Yo estoy impactado porque habla de responsabilidad, diga responsabilidad. Es una palabra que no a todos nos gusta escuchar. Y el mensaje de hoy se llama responsabilidad generacional. Díganle a la persona que está a su lado, debemos ser responsables con nuestra generación. Miren, Dios es un Dios de generaciones y Él siempre busca a alguien, un hombre o una mujer. Él está buscando tan solo a uno. Lo vemos a lo largo de la historia en la Biblia, un hombre o una mujer, para que sea el representante de su generación, para obrar sus planes aquí en la tierra. Él está buscando a esa persona, siempre lo ha hecho, Él busca, su plan, Él obra así. Dios está en busca de personas que levanten sus respectivas generaciones, que sean la voz de Dios para su generación. Lo vemos a lo largo de la historia. No vaya por el tiempo, pero quiero que usted mire este versículo en Éxodo capítulo 4 y versículo 5. Por el tiempo lo vamos a leer acá adelante, porque vamos a leer mucha Biblia. A lo largo de la historia leemos que Dios es el Dios de generaciones. A Él le interesa cada etapa, cada generación que ha vivido aquí en la tierra. Y dice la Biblia en Éxodo 4:5: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, y el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Miren, está hablando de generaciones, no solo de sus padres físicos. Él es Dios de nuestros padres, de nuestros antepasados. Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios de generaciones, lo vemos claramente, lo dice la palabra. Y Él está buscando al Abraham, al Isaac y al Jacob de esta generación. Lo está buscando. Alguien que tome la decisión y alcance su familia y a su generación, como lo hicieron estos hombres: Abraham, Isaac, Jacob. Cada generación es responsable por lo que le deja el enemigo hacer con su generación. Le repito esto, el Señor me decía: diles, cada generación es responsable por lo que le deja el enemigo hacer con su generación. Y aquí no está hablando de edades. Puede ser niño, la persona que esté escuchando hoy a través de las redes sociales o acá en el Ministerio de Niños, en el auditorio del Ministerio de Niños. Puede ser usted padre, madre, puede ser tío, primo, puede ser hijo, puede ser joven, usted aquí. Pero cada generación es responsable por lo que le deja el enemigo hacer con su generación. Y así como lo que permite que Dios haga y obre con su generación, quiero mencionarles unos dos ejemplos de lo que les estoy hablando para que me entiendan. El primero, les voy a dar el ejemplo de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote de su generación, en el tiempo del rey David, en el tiempo del profeta Samuel. Elí, y lo encontramos en 1 Samuel 2, del 12 al 25. Anótelo. Síganme la lectura aquí en la presentación, si se alcanza a ver o no. Por el tiempo, porque todavía esto no es el mensaje. Mire, yo le voy a dar solo este ejemplo espiritual. Está hablando de un hombre que era pastor, era un sacerdote de la época, era una familia cristiana. Quiere ver, muchos dicen, no, es que a medida que avanza el tiempo, el diablo como que la maldad se ha hecho fuerte. Es mentira. El diablo es cobarde y el diablo no cambia de estrategia. Si usted lee la palabra de Dios, él siempre usa la misma estrategia, las mismas artimañas. ¿Quiere ver cómo era la generación de Samuel?
Mire bien, una familia cristiana, mire, Elí, los hijos de Elí, hijos de pastor, supuestamente eran cristianos ellos. Primera de Samuel 2, del 12 al 25, escuche bien. Yo cuando leo esto se me estremece la piel y hasta me da cosas. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, pero eran hijos de pastores. A ver, ¿cómo es esto? Y no tenían conocimiento de Jehová, pero iban a la iglesia. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Recuerde que antes, para entrar a la presencia de Dios, tenían que sacrificarse animales y tenían estos instrumentos. Por eso dice este garfio de 3 dientes que cogía la ofrenda. Podría ser un cordero, podría ser un becerro. Versículo 14 dice, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, este instrumento, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Versículo 15, asimismo, antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Eran instrucciones que Dios daba de cómo se debía hacer la ofrenda. Versículo 16, y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, los hijos de este sacerdote respondían, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Es decir, ellos, los hijos de este sacerdote, cuando el pueblo de Dios venía a presentar la ofrenda, no seguían el orden de Dios. Si es que a ellos les parecía, dice aquí, ellos tomaban la ofrenda antes de que se queme, o sea, la presencia de Dios. Si les daba ganas a ellos, la tomaban, y si no, hacían como ellos querían. Me voy a saltar al versículo 17 por el tiempo. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Cómo eran los hijos de este sacerdote? Jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Me voy a saltar al 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo, escuche bien esta generación, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Escuche bien esto, ¿no? Dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En otras palabras, los hijos de este pastor, de este sacerdote, tenían relaciones sexuales en la puerta de la iglesia. ¿Qué le parece esa generación? Y pensamos que ahora estamos peor. No. ¿Usted ha visto teniendo relaciones sexuales en la puerta de la iglesia? En esa generación así actuaban estos jóvenes. Versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo, dice su papá, y de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Una generación tan pasiva, ¿no? El papá ve que está haciendo eso y dice, no, pues hijos, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hubieran actuado los que son padres? Ve y dicen, no, pues hijos, ¿cómo van a hacer quedar mal? Se pone a hablar muy liviano, ¿no? ¿Cómo hacen quedar mal delante del pueblo? Raro, ¿no? La forma de corregir. Ya ven que no es solo en esta generación. 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, les dice el papá, ¿no? ¿Quién rogará por él? Escuche bien esta generación en esta época. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos. Esa generación murió, no solo en lo natural. Espiritualmente se secó y tuvo que levantarse el profeta Samuel, el único que escuchaba la voz de Dios en esa generación. Les voy a dar otro ejemplo. Pensamos que nosotros estamos mal en nuestra época ahora. Es que ahora con la tecnología ahora todo es hecho pedazos. No. ¿Quiere escuchar? Le voy a dar el ejemplo de la gente, la sociedad, la cultura de las ciudades de Sodoma y Gomorra en la época de Abraham. Génesis 19. Por el tiempo, vamos a seguirlo acá. Dice la Biblia desde el versículo 1: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, a los ángeles, ¿no? Y se inclinó hacia el suelo, es una reverencia, ¿no? O sea, porque eran ángeles. Versículo 2, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis.
y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Verso 3: mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Versículo 4: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. ¿Quiénes rodearon la casa? ¿Quiénes? Ponga atención. ¿Quiénes rodearon? Los varones de Sodoma. Lo deja bien claro la Biblia. Los hombres, no se refiere a las personas en general, dice los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto. O sea, aclara, dice, son los varones y el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Versículo 5: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ya les voy a explicar aquí. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Aquí la palabra conocer está hablando de tener relaciones sexuales, de que no se han acostado todavía. Estos hombres van y le dicen: saca a esos 2 hombres. Ellos no sabían que eran ángeles, para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Y él dice: no hagáis tal maldad. En tal caso yo tengo 2 hijas que son vírgenes, les doy a ellas. Sigo leyendo, estoy en el versículo 8, dice: os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Es decir, ellos son mis huéspedes, yo soy responsable de ellos. Eso es lo que está diciendo. Versículo 9: y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez. Como decir: ¿y este quién es para que nos diga qué hacer? Nos parecen guapos estos 2 señores, queremos llegarnos a ellos. ¿Quién es este hombre para que nos impida? ¿Cómo así tú juzgas? ¿Por qué dice que ser gay se va del infierno? Hay que tolerar. ¿Y quién dice que esto de aquí es malo? ¿Quién es este hombre? Ellos se pusieron en esa actitud. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Versículo 10: entonces los varones, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Verso 11: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta, ya no podían. En esta generación había el homosexualismo, no había moral. Nosotros pensamos que en esta generación es la peor. ¿Sabía usted esto? ¿Y qué hace Dios? No sé si usted ve, pero siempre se desata algo, ¿no? Cuando alguien no levanta la voz en su generación, se levanta un juicio. En la generación de Samuel, dice la Biblia, muerte. Y ellos iban a morir. Muerte. En esta generación me duele mucho porque se levanta algo, ceguera. Entonces la gente dice: Dios no está aquí, eso es cuento. Siervos, a causa de que en esta generación no se levantó alguien. Aunque yo veo que más adelante Abraham se puso a la brecha, ¿no?, por esta generación. Y así hay muchos ejemplos más, como la generación de Noé, ¿no? Le manda a construir el arca y todos se burlaban de: ¡qué lluvia! ¿Cómo así arca? ¿Que vamos a morir? Nosotros vivimos la vida, hay que chupar, hay que beber, hay que tener muchas novias, disfrutar la vida. Y cuando llegó el diluvio, solo la familia de Noé se salvó. Ahora, en esta época no es tan diferente. Si ve usted, el diablo siempre ha usado las mismas estrategias, artimañas. Aunque ahora en esta generación existe una pequeña y gran diferencia, diría yo. ¿Y saben cuál es esa pequeña y gran diferencia? Que más bien tiene una trascendencia enorme, porque si bien es cierto, somos una generación, pero pertenecemos a la última generación. Nosotros somos la generación de los últimos tiempos. Somos la generación en la que muchos profetas ansiaron vivir. Somos la generación que muchos profetas ansiaron ver, porque es en esta última generación en donde va a haber un derramamiento tal del Espíritu Santo
un avivamiento tan fuerte. Eso dice el libro de Joel: se derramará el Espíritu tan fuerte sobre toda carne, y habrá un avivamiento sin precedentes, con señales, maravillas, milagros, como nunca antes. Nosotros somos la generación que vamos, y lo estamos viendo, vamos a ver milagros creativos. Con mi mamá hace un par de años veíamos cómo crecía un ojo de una niña que no tenía ojo, nació sin ojo, ¿no? Y en las cámaras se enfocan para que no digan, y eso es montaje, ¿no? Y veíamos con mi mamá y decían, wow, y se le empezó a hacer primero blanco, no sé cómo se llama, la blanca, y pum, el negro, y salió el ojo. Un milagro creativo, un derramamiento poderoso. La gente, wow, ahí decía, qué tremendo esto. Y mi mamá decía, ¿y por qué no sacan esos milagros? Deberían sacar por las noticias. Decía, es que el objetivo de los milagros no es eso, no es un show. Pero está habiendo ese despertar, y eso no hemos visto nada. Ese derramamiento sobre toda carne todavía está por darse. Ahora entiende usted, porque cuando ha leído la Biblia dice, muchos profetas ansiaron vivir en esa época, en esta época, está hablando de nuestra época. La última generación es otra cosa maravillosa con la cual los profetas quisieron vivir aquí. Si usted le pregunta a Isaías, él hubiera escogido decir, yo no quisiera haber vivido en mi época, yo hubiera querido vivir en esta. Porque la última generación es la que va a ver la segunda venida, no solo el despertar tan grande que va a haber el mover del Espíritu Santo, sino vamos a ver la segunda venida de Jesús, y usted y yo estamos viviendo en esa generación, en esta, la última. Es una diferencia. Ahora yo creo que Dios en su palabra nos dejó mensajes especiales. ¿Cuántos de ustedes piensan que la palabra de Dios tiene mensajes especiales? Algunos de esos mensajes son explícitos, bien claros. Usted no necesita ayunar, no necesita decirle, Señor, revélame. Son claras las indicaciones. Pero hay otros mensajes que sí se necesita una revelación, y son como tesoros escondidos, y Él los revela a sus hijos, pero cuando usted le busca. Y yo creo que Dios nos dejó un mensaje escondido a nosotros como última generación, y que hoy Él lo va a revelar a nosotros como generación de los tiempos finales. Yo creo que esta revelación de lo que Él quiere que nosotros hagamos como generación está en Mateo capítulo 25. Vaya a Mateo 25. Repita conmigo, Dios hoy me va a hablar a mí como responsable de mi generación. Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Nosotros somos la generación de los últimos tiempos. Tal vez nosotros hemos pensado, oh, ¿qué hubiera dado yo por haber vivido en la generación de Jesús y verle a Jesús caminar? Yo he pensado, y estar vestido con túnica y seguirle. Pero yo al leer la palabra veo que más bien es hermoso vivir en esta generación, en la de los últimos tiempos. ¿Sabe? Ya estamos viviendo en el año de 1900, al inicio del siglo pasado empezó un despertar. Gales, con el pastor Evan Roberts, lastimosamente solo duró 4 años ese avivamiento. Él puso una iglesia, empezó como esta, se llamaba el Monte Moriah. Moriah se llamaba la iglesia. Moriah era el lugar donde en Génesis Abraham entrega a Isaac. Es el Monte Moriah. Él estuvo dispuesto a dar lo que más amaba a Dios, y así le puso el nombre Evan Roberts a la iglesia. ¿Sabe qué es lo que pasó? Empezó así como nosotros, un cuartito donde no daban un centavo, y empezaron a buscar de Dios, no solo el pastor, los niños eran los intercesores de esa iglesia. Todos empezaron a orar, y dice que empezaron a cerrar las cantinas, la presencia de Dios entraba en los prostíbulos de Gales, y empezaron a cerrar los bares. La gente tomando sentía una convicción de pecado que se ponían a llorar y dice, necesito arrepentirme, voy al infierno. Tal era la presencia de Dios sobre esa ciudad que hizo esta iglesia, que se manifiesta, que dice que las cárceles aún cerraron, se convirtieron en iglesias. Y eso es poco de lo que vamos a ver en esta última generación. Mateo 25. El Señor tiene un mensaje para nosotros como la generación de los tiempos finales. Vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Para muchos, una parábola muy conocida, algunos la pueden saber hasta de memoria, pero hoy el Señor nos va a revelar algo
Dice la Biblia: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, diga lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, diga aceite. Versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, diga medianoche, se oyó un clamor. ¿Qué se oyó? No se oyó solo una voz, un clamor. Es algo que lleva un grito, una voz fuerte. Dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 7: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, ¿qué pasó ahí? Entraron con él a las bodas, diga bodas, y se cerró la puerta. 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verso 13, son palabras de Jesús: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Señor, déjanos ver lo que tú nos estás hablando como generación. No sé si ustedes ven el mensaje a nosotros como generación final en estos versículos. Yo creo verlo. Lo veo en mi espíritu. ¿Saben lo que yo veo? El Señor me decía: en esta parábola yo quiero que tú la mires desde el punto de vista de generaciones. Yo veo 2 grupos de mujeres, ¿no es cierto? Al momento que usted lee, lo primero que vemos en estos versículos de Mateo es que vemos 2 grupos de mujeres, de vírgenes, ¿no? 10. Un grupo de 5 que eran sensatas, y el otro grupo, las otras 5 eran insensatas. El Señor me decía: estos 2 grupos de mujeres representan personas, representan familias, iglesias, representan generaciones. Una generación va a actuar de manera sabia con la guía de Dios y su palabra. No sé si usted lo está viendo ahí. Una generación que va a estar siempre despierta, atenta. Un grupo representa esa generación, esa iglesia, esas familias que actuarán con valentía, que harán resistencia y guerra al diablo, poniendo sus ojos en la verdadera realidad, en la espiritual, esperando la venida de Jesús y llevando a su generación hacia Jesús. Yo veo otro grupo, en cambio, que representa una generación necia, diga generación necia. Una generación necia, tonta, disculpe la palabra, sin entendimiento y conocimiento de Dios. Una generación insensata, como dice la Biblia, que se dormirá, que se confiará, que pensará que Dios no existe, que es una farsa, un cuento, que actuarán en rebeldía, con cobardía, y que no harán nada para que el diablo destruya toda la generación. Se quedarán dormidos, indolentes, pasivos, serán cómplices por omisión. Hay 2 generaciones aquí que están representando a estos últimos tiempos. 2 grupos que se convertirán en cómplices o que se convertirán en la voz y la mano de Dios para esta última generación. No sé usted, pero yo veo esas 2 generaciones. Es más, creo que usted debe haber visto algunas personas que actúan y que pertenecen a un grupo de esa generación y a otro grupo. ¿Los ha visto ustedes? Mi pregunta es: ¿usted a qué grupo pertenece? No importa si usted está estudiando, está trabajando, ¿sabe? Usted no se ha dado cuenta que usted es responsable de su generación aún en sus estudios, en su trabajo, en su familia. ¿Sabe por qué? Porque la gente le va a mirar a usted. Mucho más si la gente sabe que va a una iglesia o cree en Dios. La gente va a decir: pero este cree en Dios, igual ahí quedado supletorio, tomando, dando mal testimonio. Pero va a la iglesia, pero la mamá de ese chico, pero
no para en la casa. Pero si el papá, esa familia, pero el papá le está traicionando a la esposa. Yo he visto esa generación necia, tonta, sin entendimiento, dormida. Aunque sean pocos, también he visto del otro grupo. Aquellos que vamos contra corriente, que no somos insensatos, que sabemos que Jesús está pronto a venir, es el esposo. Y no solo eso, no somos cobardes porque no vamos, y egoístas porque no estamos buscando ir solo nosotros con el esposo. Vamos a levantar nuestra voz y vamos a hacer que nuestra generación completa también vaya hacia Jesús. No nos vamos a perder. Yo veo otra cosa más, no sé si usted lo ve, pero vemos dos elementos. Primero, dos grupos, dos generaciones, diga dos generaciones. Yo veo también dos elementos. Dice la Biblia, lámpara y aceite, ¿no? Diga lámpara y aceite. El Señor me decía, dile a la iglesia que las lámparas representan el llamado divino para la generación. Es el llamado divino para de las personas que pertenecen a esta generación. Decía, dile a la iglesia que la lámpara representa su ministerio, los dones del Espíritu Santo. Escuche bien, me decía, dile a la iglesia, porque muchos pensamos que al hablar de ministerio, de llamado, todos vamos a ser pastores, todos vamos a estar sirviendo de liderazgo, siendo maestros de niños, cantando en la alabanza, siendo ujieres aquí en la iglesia. No, me decía, diles también que la lámpara representa su profesión para los que tienen la profesión. Esa es una lámpara. Las habilidades, los talentos, ¿cuántos son buenos para pintar? ¿Cuántos de aquí son buenos para cantar, para hacer algo que no tiene que ver necesariamente con estudiar? Todos somos buenos para algunos para pintar, otros para cantar, otros para... Tenemos diferentes habilidades. Decía, eso representa la lámpara también, habilidades, talentos. Decía, dile a la iglesia que la lámpara representa un negocio, una empresa. El Señor a muchos nos llamó a ser empresarios, negociantes. Me decía, diles que la lámpara representa los recursos materiales, no importa si son pocos o muchos, pero que Dios por su gracia a cada persona y a cada generación le ha dado. En otras palabras me decía el Señor, diles que las lámparas, a través de todo esto, la profesión, el llamado, el ministerio, los dones, los talentos, es como un arma en sus manos. Diga, las lámparas son las armas, es como una espada, es como una bomba. Para muchos esa arma contra el enemigo va a ser su profesión, para otros su llamado divino, sus talentos, su empresa. Dios va a usar esa lámpara para destruir las obras del diablo. Amén. Son muchos dicen, pero ¿y ahora, pastor, yo qué voy a hacer? Me voy a graduar en esto. Yo descubrí, ayer hablaba con un amigo y dice, pero ya me gradué, pero no me gusta mi profesión. Le decía, si tan solo le entendiera que eso es una lámpara en sus manos, un arma. Y el aceite, diga aceite. El Señor me decía, diles a ellos que el aceite representa en cambio el combustible, el poder que hará funcionar esta arma. En otras palabras, este poder que viene solo de Dios, que solo Él puede dar, es la unción del Espíritu Santo, que va a activar esa arma. Si usted no tiene el aceite, su profesión no va a funcionar. Esa arma no va a poder hacer nada sino solo algo natural. Esa profesión le hará conseguir solo dinero. Pero el Señor quiere que esa arma tenga un combustible, que es el aceite, la unción del Espíritu Santo. Entonces su profesión va a tomar sentido. Entonces su llamado, su ministerio va a tomar sentido, su negocio, su empresa va a tomar sentido. ¿Por qué? Porque eso usted entenderá que va a ser un arma para deshacer las obras del diablo en esta generación. Si usted lee la Biblia, había personas que tenían empresas, negocios que los usaban para mal. Unos construían armas para darle al ejército enemigo de Dios. Y todavía existe ahora en la actualidad eso. Espero que sea así, por ejemplo, el pueblo de Israel. Mencionan que ya tienen la cura para ese virus que se está extendiendo, ¿no es cierto? Para el COVID-19. Ellos tienen un laboratorio, son científicos, su profesión es ser científicos y lo están usando para deshacer las obras del diablo. No es que usted dice, no, es que voy a ser policía y ahí nomás, o voy a ser ingeniero.
Sin el combustible del Espíritu Santo, sí será un policía más, un ingeniero más, un arquitecto más, pero con el combustible del Espíritu Santo usted usará eso como un arma para deshacer las obras del diablo en esta generación. Entonces, no basta con saber que fui creado, para qué fui creado. Muchos dicen, yo ya sé para qué fui creado, voy a ser pastor, voy a ser ingeniero, voy a ser empresario. No basta solo con tener un llamado, no basta tener solo una profesión, sino son activadas por la unción del Espíritu Santo para impactar mi generación. Diga, yo debo impactar mi generación, llevarlas hacia Dios. ¿Qué está haciendo con lo que usted hace? Entonces, bueno, yo me salvo porque no estudié en la universidad. ¿No? Con los dones, las habilidades, ¿qué es lo que hace usted? Una persona se acercó una vez y me dijo, yo soy ama de casa, pastor. Wow, le dije, ¿qué arma? Eso es como una profesión también. ¿Qué está haciendo con eso que usted sabe hacer? Otra persona me dijo, pastor, yo desde pequeño, como niño, yo solo sé cocinar. Digo, wow, de ahí tienes un arma también para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Estaba impactando usted o usted simplemente tenía una lámpara pero sin aceite? Yo veo otra cosa más. La noche, dice la Biblia, la medianoche, diga la noche, la medianoche. La Biblia menciona la noche, la medianoche, y es algo interesante. No sé cómo usted lee la Biblia, pero cuando yo leía estos versículos decía, Señor, ¿por qué mencionas la medianoche? Porque todo lo que Él pone en la palabra tiene un sentido. ¿Por qué la noche? ¿Qué pudo saltarse si el esposo vino y no mencionar la noche? Este aspecto. La temporada, el clima, el momento en el que sucedió esta parábola. Dice la medianoche, en la noche, cuando ya era todo profundo. Yo le preguntaba, ¿por qué, Señor? Y Él me dijo, es que en las noches por lo general las personas duermen, bajan la guardia, dejan de estar alertas y atentos. Es en la noche. Por lo general la medianoche empieza así. En la medianoche es lo más rico del sueño. Y la noche espiritualmente representa indolencia, costumbre, anestesia. Personas que ya a la medianoche tiene que suceder, me decía el Señor. Es necesario. La generación de los últimos tiempos van a vivir en la plena medianoche, lo más oscuro. Me decía, si a ti te impresiona haber leído lo que hacían los hijos de Elí, teniendo relaciones sexuales en las puertas del tabernáculo, si a ti te impresionó ver lo que hacían en Sodoma y Gomorra, lea, porque no hemos leído todo. Y si los varones se acostaban con otros varones y los hijos con la mamá, y si los hijos con los padres se acostaban, y las hijas se emborrachaban al papá y tenían relaciones. Así era Sodoma y Gomorra. Así era, no tan diferente de hoy. Me decía, si eso te parece oscuro, me decía, eso no es nada porque recién estaba saliendo el sol. En esta generación va a ser lo más oscuro. Esta, la tuya, me decía, la última, en la que están viviendo ustedes. Y es ahí en donde va a haber indolencia, costumbre, porque la gente va a estar bien dormida. Si ya veíamos en la época de Samuel y de Abraham que gente había dormido y les parecía que todo era normal, eso. Ver que los hombres se acuestan con hombres, los hijos con los padres. Hoy es más, me decía el Señor, la medianoche es plena en la última generación. Y ahí es donde va a llegar el esposo. Pero algunos van a estar dormidos. Sobre todo, espiritualmente, anestesia para la gente cristiana, me decía, va a ser la noche. Todos van a estar dormidos, van a decir, es que es cansado, es que es de noche, es que la iglesia se va a dormir, los cristianos van a estar anestesiados frente a la invasión de los principios del reino de las tinieblas gobernados por Satanás. La medianoche representa todo lo que el enemigo usará para detenernos o adormecernos en nuestro propósito como personas, como familias, como generación. Lo que puede adormecer su fe, nuestro corazón. ¿Qué hace que su corazón se adormezca? Es que, pastor, tengo una aflicción, es que, pastor, una preocupación, una herida, es que, pastor, no me valoran, es que tengo un dolor, es que el pasado otra vez me acuerdo y tengo una decepción. Eso es la medianoche. Es que tengo una circunstancia en la familia, tengo una deuda, tengo problemas en el matrimonio, tengo peleas, tengo una enfermedad. Por eso dice, estoy dormido, porque tengo una deuda y me ha quitado las fuerzas y estoy adormecido en la fe y estoy dormido, porque veo todo esto que está mal. Y incluso la noche
o la medianoche para un continente, para una nación, para un país, para una ciudad, es lo que estamos viendo ya. ¿No está escuchando usted? Libertinaje sexual, libertad de género, le pongo matrimonios, entre comillas, de personas del mismo sexo, lastimosamente aquí en nuestro país, ¿no? Aquí a una cuadra que del registro civil, usted va y dice, yo quiero ser mujer. Ahí le pone, lo firme aquí. Así aprobaron la Constitución, ¿no es cierto? Y hay jóvenes aquí, levanten la mano jóvenes. Tú eres responsable, ¿qué hiciste tú para eso? Nada, se ríen. Pero ya lo aprobaron. Y otros sin entendimiento, sí, es como salen retrógrados esos, ¿no? Libertad, expresión, de ser, ¿qué hacen bulla ahí? Y la gente no se da cuenta y aprobaron eso. Y ya está, usted firma y dice, quiero ser hombre, el hombre quiere ser mujer, firma, la mujer quiere ser hombre, firma. Otro dice, no, yo quiero ser mixto. También te ponen ahí, ¿no? Y el baño también tiene, es que me ofendo, dice, ¿no? Me ofendo, es que el baño, ahí dice hombre y mujer, eso es discriminativo, dice. Tienen que poner gay, el baño gay, o tienen que poner el baño neutro. Aunque muchos no entienden, por eso yo le bendigo a Donald Trump en Estados Unidos. Le dijo, quiten eso, y yo firmo el decreto. Háganme relajo que ustedes quieran. Hombre es hombre, mujer, mujer, punto. Aunque en otras cosas tiene muchos errores. Por lo menos ese hombre se levanta como voz de su generación. Aquí en Ecuador, esa voz no se escuchó, me decía el Señor. Están dormidos la medianoche y el esposo está pronto a llegar. Están anestesiados. ¿Dónde está la iglesia? Le pregúntale a la persona que está a su lado, ¿dónde está la iglesia? ¿No le duele esa pregunta? Esa es la medianoche para una nación, para un continente. Esa es la medianoche. Aprobación de leyes en favor de la muerte, como el aborto, ¿no es cierto? Asesinato. Yo cada vez que leo artículos científicos, no son cristianos, me convenzo más de esto. Un científico decía que el corazón empieza a latir ya no sé cuántas semanas, lo primero que late en el feto, el corazón, microcorazón, decía, lo primero que empieza a funcionar. Decía, no, eso no es vida, mátele nomás, pastilla, o sea, que no quiere eso, no es vida todavía. ¿Quién dice? Diga a la persona que está sola, ¿quién dice? Usted diga, lee el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Discute con Dios. Mi embrión, o sea, es decir, el embrión, ni siquiera, no sé, no entiendo eso, pero ni siquiera es una embrión, creo que quiero decir, ni siquiera tiene forma, hermana. Embrión es el embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Es decir, que desde ahí está vivo, ya tiene un espíritu. El soplo del Creador, el Neshama en ese embrión. Pero ahora no, hay leyes. Un presidente, un congreso dicta y es la voz de la generación. Las vírgenes insensatas son la voz. Y las prudentes. El sistema educativo se deteriora, en donde los alumnos ahora mandan a los profesores. Los maestros ya no pueden disciplinarlos a los alumnos. Los padres en contra de los hijos en contra de los padres. ¿O estoy mintiendo yo? Ya no existe el respeto y la obediencia en los hogares, los hijos mandan. Es como el sistema educativo, lo que usted ve en las clases, en las aulas, es el resultado del hogar. Y la generación, la voz que hace esto, ya no pueden ser corregidos porque aún la ciencia, la psicología apoya esos comportamientos errados. No. ¿Cómo le va a dar? No le puede dar ese trauma. ¿Cómo le va a dar? Y si se va de la casa, déjelo que se vaya de la casa, hágale las maletas. Téngale, vaya, si te soportan en otro lado. Yo le decía a una persona, no le va a durar más de 15 días. Que la mamá de su mejor amigo le dice, sácale hasta sala, me va a decir, tu amigo ya está comiendo y ya regresa. Y cuando regrese le va a decir usted como papá, aquí hay reglas. ¿Quieres entrar? Ya sabes, si no, llega a venir así. Y me mato, mátese, váyase al infierno. Como papá, hermano, te vas a ir al infierno. Yo te lo digo, eso no es chiste. Me mato, me amenaza con matarme, mátese. Yo te he enseñado de Cristo, no te puedo yo obligar a... Pero no sé si me estoy haciendo entender. Hay alguien que levante la voz como generación, ¿no? Bueno, como los hijos de Eli. ¿Por qué hacen esto mal?
¿No ve que el pueblo de Israel están haciéndome quedar mal y Dios los va a matar? Yo decía, yo como padre de Dios, y le metí un barazo al uno y al otro y les corrigió en gran manera, pero bueno, no es excusa de decir ya viejo y solo lo que hizo es hablar. A veces las palabras ya no son suficientes. Y la psicología apoya, y la ciencia apoya. Y nosotros tomamos la ciencia y no tomamos el libro de la vida, que es la palabra de Dios. Aquí no dice ese trauma, dice si le das con vara no morirá. No dice ese trauma. Entonces voltéate y te doy. No dice solo a los hombres, hombre o mujer. Mientras estés en el techo de la casa de tus padres, te debes a las reglas de ese hogar, porque ellos representan a la generación y te están criando a ti como parte de esta generación. Y eso hacemos como iglesia aquí. Vamos a dar cuenta. El Señor va a decir que estamos levantando una iglesia donde todos están bien, felices, cómodos. Yo les tengo que decir la verdad, nosotros como iglesia tenemos que levantar la voz. Por eso ustedes están unos en universidades, otros son profesores, otros son amas de casa, otros están en institutos, otros están en colegios. En un colegio, el otro está en otro colegio, el otro está en otro trabajo. Ahí en ese lugar usted tiene que levantar la voz. Cuando usted escucha tonteras y no, eso no dice Dios. Y usted que anda por ahí, ya te vas a hacer santurrona, que era lo que usted leía, pero yo aquí voy a hacer la espina en el zapato. Si todos roban, yo no. Si todos aprueban esto, yo aunque no puedo ponerme, lo diré, yo no estoy de acuerdo. Es que no, mira ya, los vecinos hacen eso. Usted como papá diga, eso los vecinos, aquí en esta casa no. Así sea de esta manzana, de esta cuadra, los únicos retrógrados, lo que sea que quieran decir, seremos los únicos. Pero es necesario que alguien levante la voz. Si no estamos calladitos ahí, metidos ahí. Todo aquello que el diablo usará para adormecernos todavía no está tan oscuro, está por llegar. Ahorita estamos viendo principios de dolores, dice la palabra. Cuando se ponga más oscuro, muchos se cansarán, se adormecerán como esa generación que dice ahí. Y de repente viene el novio, y el aceite y la profesión, ese rato ya no vas a poder usar. Ya no vas a poder usar, ya va a ser demasiado tarde. El diablo está usando este manto de oscuridad de noche. Este manto de noche lo está poniendo en esta generación para que usted y yo estemos dormidos. Él quiere eso, que dejemos de velar, que perdamos de vista la eternidad. Eso está queriendo el diablo. Él está queriendo que perdamos o dejemos de ver nuestra responsabilidad generacional. El diablo quiere que nos enfoquemos en otras cosas o solo en nuestras cosas y no en toda la generación. Unas personas me decían, pastor, ¿qué significan las banderas? Le decíamos eso. La nación de Israel. Bendeciré a los que te bendigan, que bendiga Israel, y yo lo bendeciré. Es el pueblo de Dios. La bandera del Ecuador, nuestra nación. Yo sé que el Señor llama. Somos parte de Carchis, una de las provincias de Ecuador. Ecuador, nuestra nación. Nosotros somos responsables de nuestro país. No va a haber otro que venga a predicar al Ecuador. Usted está en Ecuador. ¿Cómo usted pretende que un gringo o un europeo venga a predicar al Ecuador sin siquiera hablar nuestro idioma? Va a levantar gente con su mismo lenguaje para predicar a la gente de Ecuador. Eso representa nuestra nación, por eso estamos aquí. Carchi, parte de esa nación. La bandera de nuestra provincia, aquí estamos. En esta provincia hay un espíritu de exageración, un espíritu de mentira, un espíritu de adulterio, un espíritu de idolatría, un espíritu de rebeldía en esta provincia. Nosotros estamos rompiendo eso por nuestra provincia, nuestra generación, en nuestra provincia. Seremos la voz. Por último, el otro ministerio está en la provincia de Pichincha. Ya son por lo menos 2 provincias en donde se están levantando generaciones. Yo le decía, y esas banderas se van a recordar a los que estamos sirviendo y a toda la congregación hacia dónde vamos. No es que solo nos reunimos aquí ya. Ojalá los jóvenes que están aquí estudiando, estudien, saquen buenas notas para que vayan y sean buenos profesionales y sea su lámpara y destruyan las obras del diablo. Ojalá vayan al Congreso, a la Asamblea y digan, quiero aprobar esta ley para que el hombre quiera ser mujer. Usted diga, ratito, yo no, con mi voto no cuente, por lo menos yo hablo por mi generación.
psicólogos educativos. Ahí necesitan, en el DS, con los niños desde pequeños, y no, aquí no vienes del mono, hijo. No. Hay un Dios. No es que no te van a dar un hijo, te van a dar. Yo le voy a decir, papá, que te dé. Así dice Dios. Necesitamos los psicólogos, necesitamos esos médicos que digan, no, esta pastilla es la mejor, no que digan, no. El único que tiene la última palabra es Dios, ni siquiera yo, que he estudiado mucho. Que usted le pueda predicar a su paciente. Mire, ¿eso qué significa eso? Ingenieros industriales, ingenieros, arquitectos, que vayan allá y digan, hay un Dios. Y usted no esté dormido. Que la noche o medianoche, no importa cuán oscura esté, no haga que nuestros corazones se duerman, no haga que nuestra fe y nuestra visión se duerman. Recuerden que este es el año de la fe evidente, las gafas, los lentes espirituales. Pero si usted se duerme, se puede dormir con los lentes puestos. Algunos ya. Si yo tengo fe, pastor, pero estás dormido. O sea, estás puesto los lentes dormido. ¿Qué hace puesto los lentes? No sirve de nada. Tiene que estar alerta. Muchos de ustedes, el Señor les está hablando y va a decir, con razón, estoy estudiando esto, con razón, que ahorita el Señor me está llevando por este camino. Con razón. Mi hermano, cuando estuvo en la Politécnica, es un ambiente horrible ahí. Él pudo decir al último, les dijo llorando, yo aquí me gradué, esta universidad casi me vence este ambiente, pero yo salí de esto por Jesús. Les dijo así, llorando, dijo, yo no hubiera graduado, de aquí, si me hubiera sido mujer. Delante del tribunal de los maestros, ¿sabes? Entonces, no importa cuán oscura esté la medianoche o la noche, no se duerma. Que la noche no haga apagar la voz de los hijos de Dios. Que la noche no haga apagar la voz de la iglesia, porque lastimosamente nuestra generación se está durmiendo. Está empezando a cabecear en un sueño espiritual. Como ese grupo de vírgenes, esa generación ya está durmiéndose, por no decir que ya está dormida. ¿Lo ven ustedes con dolor? Yo lo veo. Son pocos los que están despiertos. Dice, pastor, esa iglesia de allá abajo es más grande. La mayoría de sus miembros están dormidos, tal vez. ¿Qué hacemos con 5,000 dormidos? Prefiero 10 despiertos. Espero que ustedes sean esos 20 despiertos, que sepan en dónde estamos viviendo, en qué tiempo estamos viviendo, que no estamos en un sueño espiritual. Ya nadie dice nada, nadie hace nada. Que eso no nos suceda aquí o la realidad. Eso no va a suceder en el Shama Ministerio. Nosotros vamos a ser de la generación sensata, con la lámpara, con el aceite, que no nos vamos a dormir. ¿Ven? Y a la persona que está a su lado, que está durmiendo, joder, que no te duermas, oye. A lo turcán, que no te duermas, ala. Eso significa oye. Para otros países, ala, aquí es como oye. Dice que es ala de qué? Es ala de las aves. Pero aquí decimos ala. Y decir oye, para que usted entienda, ¿no es cierto? No te duermas, ala. Ala ley, Mateo tiene que ser. Y por último, no sé si usted al leer se percató de esto. Vemos también, no solo vemos dos grupos de mujeres, de vírgenes, que sabemos que son generaciones, no solo vemos dos elementos, la lámpara y el aceite, no solo vemos la medianoche, sino que vemos, nos menciona de bodas, unas bodas y un esposo. Finalmente Mateo 25 del 1 al 13 nos habla de unas bodas y de un esposo, lo cual creo significa que Dios nos está diciendo como generación, recuerden a dónde pertenecen, de dónde vinieron, a dónde van. Las bodas, eso no necesita mayor revelación. ¿Qué creen ustedes que significan las bodas? Pues, y unas bodas, las bodas. ¿Quién me dice? ¿Qué significan las bodas? ¿Qué cree usted que significan las bodas? Compromiso, ¿qué más? Muy bien, me gustó eso. Entrega. ¿Qué más? Unión. Responsabilidad. Perfecto. Las bodas representan también, aparte de todo eso, esas son cualidades que pertenecen al reino celestial. Las bodas representan el reino celestial. ¿A dónde van? ¿A dónde vamos? Nuestra casa. Eso representan las bodas, el lugar.
nuestra fiesta eterna, el reino de los cielos significan las bodas. Pues una generación no entró a la boda, al reino, otra sí. Diga, nuestra fiesta eterna. Las bodas representan donde viviremos para siempre y que son aquellos que tomamos en serio a Dios, aquellos que hemos tomado la muerte de Jesús en la cruz y el mover y la voz del Espíritu Santo podremos entrar. Y otra cosa, el novio y el esposo, ¿quién es aquí? Tampoco necesitamos mayor revelación, el esposo es Jesús. El esposo es Jesús, el novio representa a Jesús, vendrá por segunda vez, representa que Él vendrá por su esposa, la iglesia. Él vendrá por su generación, su iglesia. Dice la Biblia, me encanta eso, dice, Él vendrá por su novia, su virgen, su iglesia. Por eso habla de vírgenes, no sé si usted entiende. Él vendrá por ese grupo de vírgenes. La iglesia, me gusta esa parte del Apocalipsis, dice, vestida en santidad y gloria la encontrará. No perfecta, no dice la encontrará perfecta, no, dice la encontrará vestida en santidad y gloria, para estar siempre juntos en esas bodas, en el reino. Y la Biblia dice, 10 vírgenes en 2 grupos, no todas van a entrar a esa boda, no todas las generaciones entrarán, pero nosotros ahora sabemos que podemos hacer algo para que esos que tal vez ahorita no están en la fila para entrar, hagamos que entre. Hagamos nuestra parte, nuestra generación final, hagamos. Cuando Jesús venga, no vamos a cabecear, podamos entrar junto con nuestra familia y nuestra generación en el nombre de Jesús. Por eso nosotros ahorita estamos orando por las trincheras de vida, estamos levantando eso, representa la voz de nuestras generaciones ahí. Jóvenes predicando a jóvenes, personas comunes y corrientes, pero con un Dios extraordinario, levantando en los hogares palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, levantando nuestra voz. Neshama, una iglesia chiquita, pero como le decía yo al grupo de intercesores, decía, pero que ya nos nombran en las iglesias católicas, que nos conocen en la catedral, que nos nombran, dicen esa iglesia abajo por el registro civil, que nos dicen por no es esa iglesia del registro civil aquí porque no hay otra, ¿no? Los brujos también, que ya nos conocen, dicen la iglesia del registro civil. Otros ya saben, otros grupos sin Neshama, dicen. Los jóvenes se reconocen en esa iglesia, dicen. Chuta. Aquí vamos a hacer. Al diablo le vamos a hacer como una espina en el zapato. ¿Qué digo espina? Un clavo en el zapato. ¿Amén? Vamos a orar.